intersección con ejes coordenados, simetría, gráfica, intervalo de crecimiento y decrecimiento, e indicar si la función es biunívoca. Bien, recuerden que para determinar el dominio de una función, habíamos dicho que deberíamos fijarnos si la función tenía cociente, raíz de índice par o logaritmo. Acá no hay ninguna de las tres cosas. No hay un cociente, o sea, una división, una fracción. No hay una raíz de índice par, no hay un logaritmo, entonces podemos decir que el dominio de f de x es igual a los números reales. Después estudiamos la función intersectada con el eje de las x, que habíamos dicho que eso implicaba que y era igual a 0. Entonces decimos 2 elevado al valor absoluto de x igual a 0. Para resolver esa ecuación necesitamos aplicar o mejor dicho, más que aplicar, conocer las reglas de la potencia. Ustedes saben que la potencia en ningún momento toma valor 0, independientemente de la base que yo le ponga. Porque si yo le doy 1 al x, es 2 a la 1, que es 2. Si le doy 2, va a ser 4. Si le doy menos 1, estando acá el valor absoluto, esto se va a transformar en lo mismo. O sea, 2 a la 1, 2 a la 2. Si le doy valor a la 0, cualquier valor a la 0 es 1. O sea, una curva pura de una función exponencial, que eso es lo que ustedes tienen que tener en la cabeza, es una cosa así. Y tiene un punto característico, que es este punto, que es 0, 1. 0 de x, 1 de y, que sería cuando es 2 a la 0. Cuando no está el valor absoluto, para valores negativos, va a tomar valores de fracción. O sea, si aquí fuese menos 2, esto es equivalente a ponerlo abajo como 1 sobre 2 al cuadrado. O sea, tomaría valor un cuarto. Acá al estar el valor absoluto, veamos qué pasa. Lo más probable es que se refleje esto hacia el otro lado. Porque generalmente, justamente la función valor absoluto, la función espejo, función reflejo. Bien. Entonces, tomando ese dato, y en función de lo que hemos dicho aquí, podemos afirmar entonces de que no existe f de x intersectado con el eje x. Lo tendrán que explicar cuando hagan parciales o hagan trabajos con palabras en función de esto que acabamos de decir. O sea, que una función exponencial no toma en ningún momento el valor 0. Veamos ahora f de x intersectada con el eje de las y. Eso hemos dicho implica x igual a 0. ¿Pertenece al dominio? Sí, porque son los números reales. Entonces lo que estamos buscando es f de 0, que es 2 elevado al valor absoluto de 0, que ya hemos dicho que es 1. Entonces, en y igual a 1, que ya habíamos visto que es un punto característico, tengo corte del eje y. Veamos ahora los conceptos de paridad o simetría, como decía acá. Hay dos clases de simetría, la simetría par y la simetría impar. La simetría par, veamos si la tiene, para que sea par, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Calculemos f de menos x. F de menos x sería 2 elevado al valor absoluto de menos x. Ustedes saben que el valor absoluto, lo valor positivo es, o sea, esto va a quedar 2 elevado, sería equivalente a esto. O le levanto la barra y queda positivo, o lo escribo así. ¿Por qué lo escribo así? Para que vean que es exactamente igual.
cualquiera de las dos expresiones sería equivalente, por lo tanto, si es igual a f de menos x a f de x, por lo que decimos que la función es par o presenta simetría par. Eso significa de que es simétrica respecto del eje de las y. Para los que no han puesto la asistencia, quedan unos segundos para que la escriban. Ya está por cerrar, yo no lo manejo, así que traten de ponerlo, se lo maneja el profesor de teoría, directamente lo pone él. Bien, sabemos entonces que no corta el eje de las X, que corta el eje Y en Y igual a 1 y que presenta simetría par. Veamos la gráfica, ¿cómo sería? Si hacemos una tablita, si le doy valor menos 2, valor absoluto es 2, 4. Si le doy valor menos 1, valor absoluto 1, 2 a la 1 es 2. Si le doy valor a 0, 2 a la 0 hemos dicho 1. Si le doy valor 1, 2 a la 1 es 2. Y si le doy valor 2, es 4. Si trasladan eso a un sistema de ejes cartesianos, entonces van a tener menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Entonces, para menos 2 corresponde 4. Acá, ahora lo vamos a hacer de otro color. Para menos 2 le corresponde 4. Para menos 1, le va a corresponder 2. Para 0 le corresponde 1. Para 1 le va a corresponder 2. Para 2 le va a corresponder 4. Esto va a tener una forma, no es una parábola, porque es más simple, pero se parece bastante. Una cosa así. En realidad, como les decía, ¿se acuerdan la curva que yo dibujé así? Bueno, en realidad no toma esta parte, sino que refleja aquella sobre este lado, de lo que sería una función exponencial pura. Bien, la función decrece en el intervalo menos infinito hasta 0, de acá, mientras se mueve por acá. Y crece en el intervalo 0 infinito. El rango de esta función, si se fijan, es desde 1 a infinito. El rango f de x es 1, incluido 1, a infinito. Sí. Una pregunta, ¿por qué decrece hasta 0 si la función es como máximo hasta 1? No, el crecimiento y decrecimiento se mide en las x. O sea,
vos lo vas viendo acá. O sea, la función ahí viene decreciendo, ¿ves? Y vos tenés que fijarte en las X. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, hasta acá, hasta 0 decrece, ¿ves? 0 es justo un punto crítico, le llamamos, porque ahí no crece ni decrece. Ahí cambia. Vos tenés que Ah, considerar perfecto. sobre las X. Perfecto, gracias. Bien, el rango, por ejemplo, el rango sí, el rango se mide sobre las Y, ¿ves? Entonces el rango es 1 infinito. Perfecto. Bien, simetría gráfica, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Indicar si la función es biunívoca. Bien, para que una función sea biunívoca, a cada elemento de y le tiene que corresponder uno y solo uno de x. ¿Se acuerdan que para que sea función, lo que nos interesa en análisis 1, para cada valor de x debería corresponderle uno de y? Y decíamos que trazábamos líneas verticales para ver si para este valor solo corresponde uno en la gráfica. ¿Ven? Que aquí sí, por eso esta es función. Pero si yo trazo ahora horizontales, para el valor 2 de y le corresponde el valor menos 1 y el valor 1, que lo ven acá, ¿eh? Para el valor 2 de y, acá y acá, le corresponden dos valores de x. Entonces esta función no es biunívoca. Eso lo analizamos por un tema que vamos a ver de un par de clases adelante, que es la inversa de la función. Para encontrarle la inversa a la función, que es la simetría respecto de la primera bisectriz, necesitamos que la función sea biunívoca. Ahí vamos a restringir dominio, vamos a hacer una serie de cosas que ya vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, copien esto, ¿sí? Para que podamos seguir trabajando. Acuérdate de sacar el aviso de la suspensión de la asamblea. Bueno, listo, listo.
F de X igual a 1 sobre X. Recuerden la regla para el dominio: cociente, raíz de índice par, logaritmo. Aquí hay cociente. Cuando hay cociente, hemos dicho el denominador, en este caso X, distinto de 0. Como es solo X el denominador, ya está establecida la regla, entonces el dominio de F de X son los reales menos el 0. Así se excluye un valor entre llaves. Reales menos un valor que es 0. F de X interceptado con el eje de las X, ya hemos dicho, implica Y igual a 0. 1 sobre X igual a 0. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen acá? Tengo un cociente y ese cociente tiene que ser igual a 0. Para que un cociente se haga 0, necesito que el numerador se haga 0. En este caso, en el numerador yo tengo un valor que es 1, por lo tanto jamás se va a hacer 0. Por ende, esta función nunca va a tomar el valor 0. Entonces, expliquen eso: al tener 1 en el denominador, para que un cociente se haga 0, necesito que el numerador se haga 0. Al no poder hacerse 0 por tener valor 1, esta función no puede tomar valor 0. Por lo tanto, no existe f de x interceptado con el eje. Veamos ahora f de x interceptado con el eje de la y. Esto implica x igual a 0. ¿X igual a 0 pertenece al dominio? No, justamente es el único valor que está excluido. Entonces, x no pertenece al dominio de f de x. Por lo tanto, estos tres puntitos, por lo tanto, no existe f de x interceptado con el eje y. O sea, esta función no corta los ejes en ningún momento. Ni el eje x, ni el eje y. Estudiemos su simetría. Ya habíamos dicho que una posibilidad es que sea par. O sea, f de x igual a f de menos x. Eso es que sea par. Entonces voy a buscar f de menos x. F de menos x va a ser igual a 1 sobre menos x, que esto es igual a menos 1 sobre x, lo pongo ahí al medio, y no es lo mismo. O sea, esto es distinto a f de x. Entonces, no es
par o no presenta simetría par. Veamos la otra simetría, la simetría impar. La simetría impar, f de x es igual a menos f de menos x. Entonces voy a calcular primero menos f de menos x. Ya tengo f de menos x acá, entonces le agrego el signo menos, va a ser menos, y ya tengo menos 1 sobre x, menos por menos va a ser más, o sea, 1 sobre x. Y eso sí es igual a f de x. Por lo tanto, es impar o presenta simetría impar, como quieran decir. Que sea impar significa que es simétrica respecto del origen de coordenadas, o sea, del punto 0, 0. Y eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos una tablita. Si hacemos una tablita, si yo le asigno valor menos 2, por ejemplo, va a ser menos un medio. Ahora le asigno menos 4. Menos 4 va a ser menos un cuarto. Le asigno menos 2, va a ser menos un medio. Le asigno menos 1, va a ser menos 1. Si le asigno un valor, un medio, ¿por qué menos un medio? Menos un medio se va a dar vuelta y va a ser menos 2. Si le asigno valor un medio, va a ser 2. Si le asigno valor 1, 1, para 2 va a ser un medio. Y para 4 va a ser un cuarto. Le doy valores acá a x y se mueve así. Veamos cómo es eso en la gráfica. Y acá tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y le estoy asignando menos un medio también ahí. Menos 1, menos 2, perdón, 2, 3, 4. Y acá tengo 1, 2, 1, 2, medio, un cuarto. Para el valor menos 4, acá, menos 4 le corresponde menos un cuarto, sería por ahí. Para el valor, perdón, menos 4, menos un cuarto, acá. Para el valor menos 2, acá, menos un medio. Para el valor menos 1, le corresponde menos 1. Para el valor menos un medio, acá, menos un medio, le corresponde menos 2. Aquí. Entonces lo más probable es que esto haga una cosa así. Veamos del otro lado. Para un medio, acá, le corresponde 2. Para 1, le corresponde 1. Para el valor 2, le corresponde un medio. Para el valor 4, le corresponde un cuarto. Y esto es así. Es decir, que no corta al eje de las X ni al eje de las Y, y hay simetría respecto del origen de coordenadas
porque la distancia que hay desde aquí a este punto es la misma que de aquí a este punto, la distancia que de este punto al origen es la misma del origen a este punto, ¿no? Así es la simetría respecto del origen de coordenadas. Fíjense que la función decrece en todo su recorrido, porque acá decrece y acá también decrece. O sea, esta función es decreciente en el intervalo menos infinito, 0. Recuerden que esto se mide en 0. Y también es decreciente en el intervalo 0, infinito. No toma el valor 0 en ningún momento. Eso ya lo hemos visto cuando hemos analizado. O sea, es decreciente en ambos intervalos que posee. El rango son los reales menos el 0, porque no toma el valor 0 de i. Eso se evalúa sobre el eje i. O sea que el rango es de f de x es igual a los reales menos el 0. ¿Es biunívoca? Sí. Si trazan horizontales así, siempre va a cortar en un punto la gráfica, o sea que es biunívoca. Y ahí tenemos el análisis completo. Copien, por favor.
Perdón, ahora sí. Observen, ahí les comparto la gráfica, donde está la función, la primera, la que hemos graficado recién. Acá en el GeoGebra se ve más claramente que no es una parábola, ve que termina como en punta, porque es un reflejo de la función 2 a la x. Si yo acá le quitase esto y la pongo elevada a la x, observen, esta es la función clásica, ¿no? Que es lo que yo les decía, viene acá, toma un valor característico de 0,1 y de ahí se va asintóticamente sin tocarlo al eje, pegadita al eje, pero no lo toma, nunca asume el valor c. Y el valor absoluto lo que hace es refleja esta parte, la refleja para acá. O sea, cuando ustedes modifican aquí, lo que sucede es esto, se refleja esa mitad sobre el lado negativo. O sea, la función valor absoluto hace de espejo. Y la otra función que tenemos ahora, que es 1 sobre x, observen ahí, ahí se observa la simetría sobre el origen de coordenadas, así como la otra se observa la simetría respecto al eje y, acá se observa la simetría sobre el eje de coordenadas, y la función se va a infinito acá, se va a infinito aquí, se va a menos infinito y a menos infinito, pero nunca, nunca asume el valor cero, ni de x, porque está restringido en reales, no puede asumir ese valor, porque el cociente en cero no está definido, y tampoco nunca toma el valor cero, por lo que hemos dicho recién, para que tome el valor cero yo necesitaría que el numerador se haga cero, y eso no va a pasar. Entonces, por más que acá tenga un número muy grande, esto va a ser un número muy pequeñito, lo que resulta, que es lo que ven aquí, se pega al eje, tanto para positivo como para negativo, pero nunca toma valor cero. Bien, veamos otro ejercicio. F de x igual al logaritmo en base 2 de valor absoluto de x.
Bien. En este caso tenemos, ¿se acuerdan? Cociente, raíz de índice par, logaritmo. Al tener un logaritmo, nosotros necesitamos que el argumento sea mayor o igual que 0. Fíjense que el valor absoluto me garantiza valores positivos. Sin embargo, no me garantiza el 0. Profe, disculpe, ¿está escribiendo? No. A mí me. Entonces, necesito que el valor absoluto de x sea mayor que 0. Perdón, no mayor o igual, mayor que 0. En este caso, no necesito mucho análisis porque justamente la barra de valor me va a garantizar el positivo, les reitero, lo único que no me va a garantizar es el valor 0. O sea que el valor 0 sería, en este caso, el problema. Por lo tanto, el dominio de f de x va a ser igual a los reales menos el 0. Sería el único valor problemático. Porque todos los negativos, la barra me lo va a volver positivo. El único con el que tendría problema por definición es el 0. Entonces, reales menos el 0. La función intersectada con el eje de las x que ya hemos dicho implica y igual a 0, la hago. Logaritmo de base 2 de valor absoluto de x igual a 0. Aquí voy a tener que aplicar la definición de valor absoluto que dice la base del valor absoluto elevada al resultado es igual al argumento. O sea que me queda, lo voy a poner acá que es más fácil lectura, que el valor absoluto de x es igual a 2 a la 0, que es 1. Ustedes saben que esto tiene dos resultados. Para más x, para menos x, porque en la definición de valor absoluto ustedes saben que es x y menos x igual a 1. Este para x mayor o igual que 0 y este para x menor que 0. Y aquí cuando pasen este menor, le da x igual a menos 1. Entonces, este es un resultado, este es el otro resultado. Tengo corte del eje x en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Para el corte o intersección de la función con el eje y, tengo que buscar x igual a 0. Pero x igual a 0 no pertenece al dominio, por lo tanto no voy a tener corte del eje y. O sea, no existe x igual a 0, no pertenece al dominio de f de x, por lo tanto no existe f de x intersectado con el eje y. Veamos qué pasa con la simetría. Analicemos la simetría par. Entonces voy a buscar f de menos x. Fíjense que voy a tener logaritmo de base 2 de valor absoluto de menos x. Que eso ustedes saben que lo va a volver positivo, o sea que sería equivalente a tener logaritmo de base 2 de valor absoluto de x. Sería lo mismo. Y eso es igual a f de x.
por lo tanto presenta o simetría par o es par. Veamos una tablita. Si yo le doy valor menos 8, el valor absoluto lo vuelve 8, y la pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 8? Y es a 3. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Si yo tengo menos 4, el valor absoluto lo vuelve 4, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? Y al cuadrado. Si yo le doy valor menos 2, el valor absoluto lo vuelve positivo, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2? A la primera. Bien, aquí habría que buscar algún valor. A ver, no, me queda 1. ¿A qué número tengo que elevar menos 1? Que el valor absoluto vuelve 1. 2 lo tengo que elevar a la 0. Y ahí me quedarían números fraccionarios. A ver, por ejemplo, si yo le doy valor menos un medio, sería un medio. Si yo le doy menos un medio, tiene que ser 2 a la menos 1. Si tengo 2 a la menos 1, sí, sería un medio. Aquí me daría menos 1, por ejemplo. Para tener un valor, tengo que elevarlo a la menos 1 para que me dé justamente menos un medio. Si yo le doy un medio positivo, tengo que elevarlo también a la menos 1. Para que eso suceda. Si yo le doy valor 1 a x, a 2 lo tengo que elevar a la 0. Si yo le doy valor 2 a la 1, si le doy valor 4 al cuadrado, si le doy valor 8 al cubo. Entonces ahora vamos a armar un sistema de ejes coordenados. Tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y para que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de valores voy a tener 1, 2, 3, menos 1. Calculado uno solo negativo, pero cuando yo le dé valor menos 8, le va a corresponder el valor 3. Sería muy linda la... Cuando yo le dé valor menos 4, 7, 6, 5, 4, le va a corresponder valor 2. Cuando yo le dé valor menos 2, le va a corresponder valor 1. Cuando yo le dé valor menos 1, le va a corresponder valor 0. Si yo le doy menos un medio, le va a corresponder menos 1. Y si le seguía dando acá, probablemente haría esto. Y del otro lado, fíjense, si yo le doy valor un medio, le corresponde aquí menos 1. Si le doy valor 1, acá 0.
que son los dos cruces. ¿Ven? Ahí tengo los dos cruces que ya había calculado, en menos 1 y 1. Si le doy valor 2, le corresponde 1. Si le doy valor 4, le corresponde 2. Si le doy valor 8, le corresponde 3. O sea que probablemente así. De vuelta, una función valor absoluto, logaritmo, perdón, tiene un valor característico que es el punto este, 0, 1, 1, 0. 1 de x, 0 de y. Para valores por arriba de 1, tiende a infinito, o sea, va creciendo hasta el infinito. Para valores menores que 1, y nunca toma el valor 0, por definición, me toma valores negativos. Y el valor absoluto acá lo que hace es reflejarlo. Por eso genera la paridad esta par, la simetría par, que es ser simétrico respecto del eje de la pi. Observen que la función en el intervalo menos infinito 0 es decreciente. O sea, decrece desde menos infinito hasta 0. Recuerden que eso se ve en las y, en las x. Y crece desde 0 a infinito. El rango, si ustedes observan, toma todos los valores del espectro de y, o sea que el rango son los reales. Rango de f de x igual a los reales. Bien, copien por favor y hacemos uno más. Bien, veamos otra más. H de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Cociente, raíz de índice par, logaritmo. Acá hay raíz de índice par. Cuando hay raíz de índice par,
el argumento, o radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Acá quedaría menos x cuadrado mayor o igual que menos 4. X cuadrado, recuerden que cuando un signo menos, un menos 1, pasa al otro miembro multiplicando o dividiendo, se invierte el signo de desigualdad. Menos 4 dividido en menos 1, cancelan, queda x al cuadrado mayor o igual que 4. Acá hay que sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Y cuando eso pasa a la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es igual a valor absoluto de x, menor o igual que raíz cuadrada de 4, que es 2. Ahí tiene dos chances. ¿Se acuerdan cuánto vale eso? Pues lo calculan. Esto vale, recuerden, valor absoluto de x vale, abren llave, x, cuando x es mayor o igual que 0. Y vale menos x, cuando x es menor que 0. Acá van a pasar este menos al otro miembro y le va a quedar x, se da vuelta el signo, mayor o igual que menos 2. Y ahora tienen que intersectar. En este caso, menor o igual que 2 y mayor o igual que 0. O sea que esto les da el intervalo 0, 2. Y en este de abajo, es mayor o igual que menos 2, menor que 0. O sea que este les da el intervalo menos 2, 0, abierto 0. Y si los unen a ambos, el resultado va a ser menos 2, 2. O sea que el dominio de f de x va a ser igual al intervalo menos 2, 2. Ahora estudian f de x intersectado con el eje de las x, o sea, y igual a 0. O sea, raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado igual a 0. Le aplico cuadrado a ambos miembros y me queda 4x cuadrado igual a 0. Menos x cuadrado igual a menos 4. X cuadrado igual a 4. Y eso es x igual a más menos 2. O sea que en x igual a 2 y en x igual a menos 2 tengo corte del eje x. Ahora veamos f de x intersectado con el eje de las y. O sea, x vale 0. 0 pertenece al dominio, sí, está dentro del intervalo menos 2, 2. Entonces voy a calcular f de 0. F de 0 es raíz cuadrada de 4 menos 0 al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 vale 2. O sea, en y igual a 2 tengo intersección del eje y. O sea, al x lo corto en menos 2, 2 de x y al y lo corto en y igual a 2. Vamos con la gráfica, tablita. Le doy valor menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Para menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, raíz de 0 es 0. Para menos 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1 es 3, va a ser raíz de 3. Para 0, 0 al cuadrado es 0, 4 menos 0, 0, raíz de 4 es 2. Para 1 al cuadrado es 1, 4 menos 1, 3, raíz de 3. Y 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, 0. Raíz de 3 es 1, 7, si no me equivoco. Ya lo calculamos.
173. Entonces hacemos nuestro sistema coordenado. Tenemos menos 2, menos 1, 1, 2. Y por acá tenemos 1, 2. Para menos 2 vale 0, este corte. Para 1 es 1,7, será una cosa por acá. Para 0 es 2, para 1 también es 1,7. Y para 2 es 0. Aquí tengo una cosita, algo así. Bueno, mi escala no es la mejor, pero es la mitad de una circunferencia en realidad. La van a ver en álgebra o en discreta, no sé cuál de las dos, pero tienen, si este lo pasas a separar, le quedaría h de x cuadrado igual a 4 menos x cuadrado, o si lo dejan todo de este lado, sería, y lo toman esto como y, es y cuadrado o x cuadrado más y cuadrado igual a un número, 4 en este caso, que es justamente la forma de la circunferencia. Pero acá tomamos con la raíz, el lado positivo de la raíz para que sea función. Fíjense que no es completa, es la mitad de la parte de arriba, lo que me garantiza que sea función, porque si yo pongo verticales, la va a cortar en un único punto. Ahora, si pongo horizontales para ver si es biunívoca, no, porque va a cortar siempre en 2 puntos. Entonces, no es biunívoca. Acá crece y acá decrece. O sea, crece en el intervalo menos 2, 0. Decrece en el intervalo 0, 2. En realidad tiene que ser abierto, porque no sé qué pasa en 2. O sea, hasta ahí viene decreciendo, como no sé cuál es el paso siguiente, en realidad lo que deja abierto, pues son extremos, que no conozco, porque no sigue, no está más definida ahí la función. Y en este caso el rango de la función es 0, 2. Rango de h de x igual a 0, 2. Nos toma los valores 0 y 2. Después está f de x, estamos trabajando en h de x. H de x, h de 0. Bien. Copien, por favor. Así hacemos unita más.
Bien, veamos una más. F de x igual a menos x al cubo. No hay cociente, no hay raíz de índice par, no hay logaritmo. Dominio de f de x igual a los reales. Veamos la intersección con los ejes. F de x intersectado con el eje de x implica y igual a 0, menos x cubo igual a 0, implica x igual a 0. O sea que en x igual a 0 tengo intersección con el eje de las x. Veamos ahora f de x intersectado con el eje de las y implica x igual a 0, o sea, f de 0, que es menos 0 al cubo, que es 0. O sea, en y igual a 0 tengo intersección con el eje de las y. O sea que la gráfica va a pasar por el punto 0, 0. Veamos la simetría. Para ser par, yo tengo que analizar f de menos x. F de menos x va a ser menos x al cubo. Menos x al cubo, menos por menos, menos por menos, menos, y con el menos adelante va a hacerse más. Esto va a quedar más x al cubo, que es distinto de f de x. Analicemos la simetría impar. Necesito encontrar menos f de menos x. Ya tengo f de menos x que vale más x al cubo. Y si le agrego este signo, voy a dar menos x al cubo, que eso sí es igual a f de x. O sea que presenta simetría impar o es impar. Arman una tablita. Fíjense, si yo le doy valor menos 2 al cubo, menos por menos más por menos menos, es menos 8, con el menos de adelante se hace 8. Si le doy menos 1, va a ser 1. Si le doy valor 0, va a ser 0. Si le doy valor 1, uno al cubo va a ser 1, con el menos de adelante va a ser menos 1. Si le doy valor 2, 2 al cubo es 8, con el menos de adelante, menos 8. Si trasladan esto a los ejes cartesianos, tengo valor menos 1, menos 2, 1, 2. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resto por acá. 7, 8. Por aquí abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para menos 2, tomo valor 8. Tengo que determinar. Para menos 1, tomo el valor 1. Para 0, el valor 0. Para 1, el valor menos 1. Para 2, tomo el valor menos 8. Entonces la gráfica de esto sería algo así.
Ahí ven la simetría respecto al origen de coordenadas. La función es decreciente en todo su recorrido. O sea, decrece desde menos infinito hasta infinito, porque somos reales. Y el rango son los reales, que también lo pueden observar ahí. Si trazan horizontales, cortan en un único punto siempre, o sea, es biunívoca. Bueno. Prueben como tarea graficarlo esto en el GeoGebra, geogebra.org, la página lo tienen en línea. Pongan todas estas funciones, nosotros hemos puesto las dos primeras, pongan las otras y observen. Y cambien algunas cosas para que vean cómo se comporta. Cambien ese signo positivo, cambien la potencia. Bueno, los espero el jueves que viene para que sigamos con funciones, con el práctico funciones. Que tengan buen día. No, profe. Vamos, profe. Gracias. Profe, una pregunta. Diga. ¿Usted va a dar clase de consulta? Martes a las 20. Perfecto. Bien. Nos vemos, muchas gracias. Bien, hasta luego.